Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast, donde exploraremos un tema sumamente importante, la existencia de Dios y su unicidad. Vamos a reflexionar sobre las evidencias que apuntan hacia un creador y cómo las escrituras lo revelan como el único Dios verdadero. Este no es solo un tema teológico, sino una verdad que impacta nuestras vidas y nuestra relación con Él. Acompáñanos a descubrir por qué la existencia y unicidad de Dios son fundamentales para la fe cristiana y nuestro propósito. Comencemos. Bien, lo primero que tenemos que abordar es sobre la existencia de Dios. Nosotros en el ámbito cristiano, o bueno, dentro de la casa del cristianismo, los que estamos dentro de la iglesia, pues no es algo que no tenemos que discutir. No está en discusión ese tema de la existencia de Dios. De hecho, para nosotros el hablar de la existencia de Dios sería como contradictorio. Bueno, esto explicándolo desde el contexto de que somos cristianos, porque hablar de que Dios existe, bueno, cuando hablamos de que algo existe es porque ha venido a tener un principio y por ende debería tener un final. Pero en el caso de Dios no, porque Dios se nos ha revelado a través de las escrituras, de la Biblia, y cuando vamos en el Antiguo Testamento, Dios nos dice yo soy el que soy. Entonces hablamos del eterno presente de Dios. Dios es eterno, entonces Dios no existe bajo este primer concepto. Dios es, o sea, Él no existe, porque si Dios fuera algo que existe, tendríamos que decir, adjunto a esto, que Dios tendría un principio, y al menos sabemos que si hablamos de eternidad, Dios siendo eterno, el eterno presente, el gran yo soy, no el que fue o el que será, el que es, pues Dios no tiene un comienzo, por eso es Dios, porque de Él es la causa de todas las cosas, en Él se origina todo, al menos todo lo material en este universo proviene de Dios. Y bueno, en ese entendido, pues para nosotros no tendría mucho sentido, pero cuando hablamos de la existencia de Dios, estamos hablando bajo o dentro de la cajita o del contexto de la apologética, es decir, de la defensa de la fe cristiana. Porque cuando hablamos de la existencia de Dios, básicamente es nosotros presentar defensa a aquellos que no creen en Dios. Entonces, en esencia, el ateísmo es no Dios, o sea, no creer en Dios, en ningún ser que haya creado todas las cosas, ¿no? Entonces nosotros ahí hablamos, se pone en la mesa este tema de la existencia de Dios. Y bien, nosotros vamos a trabajar con argumentos, ¿verdad? Los cristianos debemos de estar preparados, como dice 1 Pedro 3:15, y debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, ¿verdad? A todo aquel que nos pida razón de la fe que hay en nosotros. Nosotros tenemos que presentar razones, hacerlo con una manera amable, con mansedumbre, con reverencia, con respeto a quienes nos pidan, nos exijan la razón, cuál es la razón de nuestra fe. Y bueno, vamos hablando del tema de la existencia de Dios. Para los cristianos, como repito, no debería ser nosotros un tema que pongamos que ni siquiera lo debemos de pensar en si Dios existe en esos términos, sino que simplemente Dios es, ¿no? Bien, pero cuando vamos a hablar de si Dios existe, ¿verdad? Nos topamos con alguien que no es cristiano por ahí, que en nuestra cultura últimamente pues está abundando cierto materialismo, ciertos pensamientos desligados de lo que viene siendo el contexto cristiano. Estas nuevas generaciones tienen pensamientos cada vez más de cuando decimos materialistas, bueno, es que es en términos de que se va de todo lo que es espiritual, por ende todo lo que tiene que ver con la Biblia, lo religioso, por sí mismo ya lo desechan, ¿no? Entonces no quieren saber nada de eso. Pero bueno, cuando es aquí nosotros debemos entrar para hablar de esto. Pero si asumimos que en verdad Dios no existe, me gustaría citar a un personaje en la historia, Blas Pascal, un personaje que trajo mucho que aportar tanto a la fe cristiana como a la ciencia en general, porque fue un gran personaje en términos de ciencia, de conocimiento, de entender cómo trabaja el mundo. Él trajo mucho que aportar a las matemáticas, a temas de física, de ingeniería, pero también dio mucho material para analizar y estudiar en lo que respecta a la teología, al estudio de la Biblia o en el pensar en Dios, ¿no? De hecho, por ahí él
tiene los pensés de Blas Pascal, que son análisis que él realiza sobre la existencia de Dios, sobre Dios y todo esto, ¿no? Y él dijo lo siguiente, ¿no? O sea, pensando en que si Dios no existe, si en verdad no hubiera un ser creador de todas las cosas y nosotros estudiásemos aquí como un accidente, como algo aleatorio que sucedió, y bueno, aquí estamos, accidentalmente el cosmos se creó, sucedió todo esto y aquí estamos. Bueno, pero si no hay de un Dios, podríamos decir que la vida es absurda, porque vean lo que dijo este hombre. La condición del hombre debe impulsarlo a buscar descubrir si hay un Dios y una solución a su situación. Paro aquí para hacer comentario, ¿no? O sea, veamos la condición del hombre, porque si nosotros si estamos en este mundo y vemos situaciones que nos rodean, los genocidios, homicidios, la corrupción en el mundo, en nuestro país, en los gobiernos, o sea, tendremos nosotros que pensar cuál es la explicación de por qué estamos en esta condición. O sea, una condición realmente deplorable, porque el hombre a sí mismo se asesina, se mata, se hunde a sí mismo, porque otros hombres le ponen el pie en el cuello a otros para poder... Bueno, todo eso que explica la miseria. ¿Cómo nosotros pudiéramos explicar toda esta maldad que hay en el mundo? Entonces, ello nos debería a nosotros impulsar a buscar si hay un Dios y si hay una solución a esta situación que nos rodea. Continúo con la lectura de las palabras de Blas Pascal. Pero la persona ocupa su tiempo y sus pensamientos con trivialidades y distracciones, a fin de evitar la desesperación, el aburrimiento y la ansiedad, las cuales resultarían inevitablemente si se eliminaran esas diversiones. Qué interesante ver cómo él confronta la realidad humana, porque nos dice que el hombre, y eso muchos predicadores lo han dicho, que el hombre en su vacío existencial, en su ser, en su corazón, en su alma, el hombre busca llenar todo esto con diversiones, con trivialidades, y más en estos días, porque en los días si hablamos de los días de Blas Pascal, bueno, siempre ha habido cosas que nos pueden distraer al hombre, ¿verdad? Pero si nos pudiéramos a él viajar a esos tiempos donde tenemos plataformas de streaming, donde tenemos el internet lleno de tanta información falsa, verdadera, basura, bueno, que videojuegos, todo lo que es el tema del entretenimiento, pues el hombre todo esto lo busca y trata de llenar ese vacío con todo esto, con tal de eliminar, ¿verdad?, el hecho de que hay un ser, o podemos llegar a descubrir que hay un ser con el cual nosotros tenemos una responsabilidad moral. Bien, entonces se me hace interesante cómo en estas palabras nos invita a que el hombre deberíamos de reflexionar en todo esto, pero sucede que el hombre busca llenar todo esto, ocupar su tiempo, su pensamiento con trivialidades y distracciones, y esto hace conexión con lo que dijo Juan en los primeros capítulos del Evangelio, porque dice que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y eso es porque el hombre es moralmente corrupto, el hombre es caído, y eso la Biblia lo dice en Génesis capítulo 3. Y bueno, esto explica el porqué de cómo se encuentra la humanidad, el pecado, la situación complicada en el mundo. Tan solo pensar ahorita en la guerra reciente, ¿no? Rusia-Ucrania. Bueno, todo esto, pero eso nos debe de impulsar a pensar, a descubrir si hay algo más allá que nos pueda explicar esta situación y de quién depender. Bien, ahora el tema es hablar sobre la existencia de Dios. Y hay otro personaje muy interesante que se llamó, de hecho fue, este extracto lo saqué del libro Fe Razonable de William Lane Craig. Estas palabras fueron de un autor que se llamó Dostoyevsky, y cita así, también se me hizo muy interesante. Dice: si se niega la existencia de Dios, entonces uno comienza a naufragar en completo relativismo moral, de modo que ningún acto, sin importar cuán terrible o atroz, puede ser condenado por el ateo. Vivir constantemente con esa visión de la vida es impensable e imposible. Por lo tanto, el ateísmo es destructivo para la vida y termina lógicamente en el suicidio. Y es que realmente,
sabemos que Dios está ahí, pero el hombre busca hacer como que no, como dice el dicho, el hombre busca tapar el sol con un dedo, cuando toda la evidencia es abrumadora. Pero cuando el hombre se desecha a Dios de su vida, de su corazón, realmente el hombre comienza a naufragar en un relativismo moral. Y cuando hablamos de un relativismo moral, estamos hablando que cada quien autodefine lo que es bueno, lo que es malo. Y vean ustedes cuál es el resultado de cuando alguien define o autodefine lo que es bueno, que es malo, el relativismo moral. Es decir, por ejemplo, Hitler, ellos definir quiénes son humanos, quiénes son dignos de muerte, de vida, quiénes sí, quiénes no. Vean ustedes ahí el holocausto judío. Situación tremenda. Si voltemos a ver allá a la Unión Soviética, acá a Italia, en años pasados, todo esto, o la China comunista. Bueno, encontramos que si el hombre define la moral en sus términos, porque Dios no existe, si tú te deshaces de Dios, pues vas a naufragar en un completo relativismo moral. Sí, por eso en el día de hoy pues tenemos el tema del aborto. ¿Cómo no poder llegar a definir que simplemente es una vida en otro estado, ¿no? Pero es una vida. Pero ¿cómo se puede llegar a defender los derechos animales hasta el huevo de un águila? Y que pueda haber consecuencias legales muy fuertes, pero asesinar a un bebé en el vientre no. O sea, vea cómo el hombre está naufragando moralmente porque se quiere deshacer de la responsabilidad moral que tenemos con Dios. Y bien, pero estas palabras fueron de Dostoyevsky, que son también interesantes, que nos llevan a reflexionar. Y bueno, y creo que esto conecta también con algunos pasajes bíblicos como Romanos capítulo 1 versículo 21, que dice así: que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto nos explica la completa realidad de por qué el hombre vive hoy en estas situaciones de maldad en el mundo. Es que si no, ¿cómo explicamos todos estos hechos? ¿Cómo los podemos explicar? Bueno, la Biblia nos dice que el hombre desechó a Dios. A pesar de haber conocido a Dios, lo desecharon, no le dieron gracias ni se humillaron delante de él, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, y el resultado es este. También lo podemos conectar con Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27, lo voy a leer. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. Y esa es la realidad del hombre. El hombre que no pone su vida en Dios, y las sociedades que no ponen toda su legislación, todas sus leyes en Dios, tarde que temprano van a colapsar. Y es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Deshacernos de Dios, deshacernos de sus principios, de una moral objetiva, clara. Bueno, venimos a ser como aquel hombre que puso su casa sobre la arena. Vinieron los ríos, vinieron los fuertes vientos y azotaron con ella. Bien, por eso es que, quise llevar estas porciones para que primeramente tuviéramos un análisis de cuál absurdo es la vida sin Dios, si Dios no existiese, ¿no? Asumiendo que Dios no existiera, bueno, pues aquí nos topamos, nos damos contra pared con algo que nos deja sin palabras ni argumentos. El resultado que tenemos en la humanidad es algo totalmente devastador y triste. Por ahí me acuerdo había no sé si se recuerda una canción de Ricardo Sherato, de que hay que preguntarle a Dios, y lanzaba preguntas complejas como: hay que preguntarle a Dios por qué hay niños en la calle, por qué hay gente sufriendo. Y bueno, en la canción arrojaba unas respuestas muy, muy interesantes, porque decía: es que Dios nos ha dado conciencia, nos ha dado entendimiento para razonar, para pensar. Y eso es lo que nos distingue de los animales, aunque lamentablemente la Biblia también nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios y vive como si fuera un animal irracional, y no usa su razonamiento, su entendimiento, y por eso es que le quita la vida a otro, o incluso se la quita a sí mismo, porque la persona que no tiene su fundamento en Dios, como decía Jesús en Mateo capítulo 7, que fundó su casa sobre la arena. Vean ustedes, por ejemplo, tenemos ejemplos como
El caso del cantante de Nirvana, Kurt Cobain, un hombre que pues se suicidó. O sea, después de cierto concierto, ¿va? De tener éxito, talento y todo, este hombre murió, ¿va? Se suicidó. Tenemos el caso del famoso Robin Williams, un actor que hizo bastantes películas, el Dr. Pacham y no recuerdo qué tantas otras, pero también alguien que llegó hasta tenerlo todo. Llegó un momento en que se suicidió. Recientemente hablan de que él llegó a la depresión, pero si llegó a la depresión y esa fue su conclusión, bueno, ¿por qué llegó a la depresión? Bueno, porque vivir una vida en la cual no estamos en el fundamento, no está Dios, no hay algo que le dé sustento a toda nuestra vida, que nos soporte, tarde que temprano va a llegar algo que nos va a golpear y nos va a tumbar. Y por más motivación que nos inyectemos con ayuda personal, lo que sea, nosotros necesitamos del diseñador, del que hizo esta máquina, del que hizo a este mundo de barro que somos nosotros. Y este personaje Robin Williams también se suicidó. Amy Winehouse también, esta cantante, Janis Joplin, fue una cantante famosa por su poderosa voz y presencia en los escenarios. En 1970, por una sobredosis de heroína, también murió. Pero bueno, dejando a un lado actores y cantantes, tenemos a este personaje Ernest Hemingway. Ese fue un famoso escritor y premio Nobel de literatura. Cheque usted, en el área profundamente intelectual. Murió por suicidio en 1961. A lo largo de su vida luchó contra la depresión y otras enfermedades. Pero ¿por qué se deprime el hombre? ¿Por qué llega el hombre a ver que no tiene razón de vivir? Porque bueno, cuando Dios está ahí, cuando llegan los problemas, cuando llegan las situaciones, pues es decir, si tu casa está sobre la arena, van a llegar los ríos, van a llegar con fuerte ímpetu, va a llegar la depresión, la enfermedad, y lamentablemente se toma el camino incorrecto. Pero dado lo contrario, si creemos en Dios, si creemos en Jesús, la Biblia dice que Dios nos guardará en completa paz. Eso dice su palabra, dice que la paz de Dios es como un guardián, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que en los momentos complicados sabemos que podemos tener la paz que Dios da a nosotros a través de la fe que es en Cristo Jesús. Bien, y esto es probablemente por meditar un poquito antes de entrar a hablar sobre argumentos sobre la existencia de Dios, pero lo absurdo de la vida sin Dios, en el supuesto caso de que llegáramos a concluir que esto es así, ¿verdad? Que Dios no existe. Bien, me gustaría citar lo siguiente, que fue dicho por Roger Penrose. Roger Penrose, pues si ustedes pueden por ahí investigar, no es cualquier personaje. Robert Penrose es un premio Nobel de física, se ganó el premio Nobel de física en el 2020. Él dijo la siguiente frase: el universo o bien tuvo un origen o bien existe desde siempre. Cita: yo diría que el universo tiene un propósito, no está ahí simplemente por casualidad. Dicho por Roger Penrose. Busquen quién es Roger Penrose, se van a dar cuenta que es un gran personaje que ha dado y está dando muchos aportes sobre cosmología y temas del universo, y sobre todo fue premio Nobel en 1920. Bien, introduciéndonos con estas palabras, nosotros encontramos varios argumentos a favor de la existencia de Dios, y uno de los que más me gusta es el argumento cosmológico. Y bien, este argumento se llama cosmológico porque precisamente habla acerca o busca de explicar por qué el universo está aquí, por qué hay algo. ¿Por qué está aquí el universo? Y en lugar del universo no es que está la nada. O sea, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Entonces, buscamos dar una explicación con este argumento sobre por qué está el universo, para decir que hay un Dios o un ser creador de todas las cosas. Conclusión: Dios. Bien, la Biblia nos dice que Dios creó en el principio el cielo y la tierra. Y este argumento se puede citar o estructurar de la siguiente manera. Permítame citárselo. El argumento se estructura de esta manera: todo lo que comienza a existir todo lo que comienza a existir, escuche bien, todo lo que comienza a existir requiere una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Bien, entonces si nosotros seguimos pensando en por qué existe algo en lugar de nada, cada una de las cosas que existen hoy tienen una causa. Si usted se va y se
piensa, bueno, porque usted está aquí, usted fue causado por algo, usted es el efecto de cierta causa. Bueno, sus padres, hubo la explicación biológica y usted está aquí. Pero ¿por qué existe porque está un sol? Porque hablando del tema ya del cosmos, porque existe un sol, porque existe un sistema solar, porque existe una galaxia, porque existen miles de galaxias, porque ¿cómo? Bueno, llegamos a la explicación de que llegamos al Big Bang, en el momento de que se iniciaron todas las cosas. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. Llegamos al Big Bang, pero el Big Bang no explica el por qué. El Big Bang también es un efecto de algo. ¿Qué causó al Big Bang? Bueno, si seguimos nosotros la ley de la causalidad, que es causa y efecto, la ley de la causalidad actualmente es usada en muchos campos, ¿verdad? Tan solo por citar uno, actualmente en el campo de la ingeniería de procesos o de industrial o de manufactura, se utiliza un famoso diagrama de Chicago, y el diagrama de Chicago nos ayuda a encontrar todas las posibles causas que están arrojando un resultado, un efecto. Es decir, ¿por qué tenemos ese problema en cierta máquina o en cierto proceso de la industria, ¿no?, manufacturera? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo ese efecto? ¿Por qué? Bueno, tiene que haber una causa, algo que lo explique. Y bueno, hay diferentes razones de por dónde comenzar el análisis, pero siempre hay algo que causa cierto efecto. Por ejemplo, cierta máquina está arrojando un error, o un error de calidad, una pieza mala, que tiene mala calidad, que está mal. Bueno, tiene que tener una causa. Vamos a analizar la causa y vamos a dar cuenta que la pieza está mal porque cierta pieza está provocando que esta pieza salga mal. Bueno, y encontramos la causa raíz, ¿no?, del problema. Cambiamos esa pieza, la ponemos nueva y ya estamos sacando nuevas piezas dentro de los parámetros especificados, ¿no? Entonces, vemos como la ley de causalidad está en todo. O sea, no nada más en el mundo natural, aunque en el mundo natural también todo es causa de algo, ¿no? Vemos que el Big Bang comenzó a expandirse, y en esa expansión muchas cosas se desarrollaron. Parte de esas cosas que se desarrollaron, bueno, a través de millones de años llegamos a tener galaxias, soles y todo lo que hoy podemos ver en el cosmos. O sea, una cosa fue moviéndose, produciendo, siendo la causa de otra y así, ¿no? Bien, entonces vemos que la ley de la causalidad está presente. Entonces, si nosotros seguimos la ley de la causalidad en cadena, como efecto dominó, y llegamos hasta ese primer momento del Big Bang, porque el Big Bang fue no debería llamarse Big Bang, originalmente se llamaba el huevo, la idea del huevo cósmico, ¿no? Porque había un primer instante o algo, un huevo cósmico, donde estaba todo compactado profundamente, y esto destalló y sucedió todo lo que conocemos, ¿no? Pero eso explica el cómo, pero no explica el por qué. Llegamos al punto ese es el primer punto, digamos, de todo. Pero ¿qué estuvo detrás del Big Bang si vamos en efecto dominó? Usted está aquí porque sus padres, pero llegamos a que hay vida en la Tierra porque sucedió otra cosa que provocó las condiciones para que sucedieran. Un sistema solar donde la Tierra orbita alrededor del Sol, pero ese sistema solar está dentro de una galaxia, y esa galaxia se fue a través de esta expansión, de toda esta teoría del Big Bang. Explicamos todo esto si nos vamos en reacción en cadena, pero llegamos al momento de todas las cosas. ¿Qué provocó el Big Bang? O sea, ¿qué es aquello que lo provocó? Bueno, tenemos que llegar a razonar que aquello que provocó el Big Bang no tuvo que haber sido algo que estaba fuera del Big Bang, o sea, fuera de lo material. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué es eso que está fuera de lo material? ¿Qué es eso que lo provocó, que tocó el botón y lo detonó? Bueno, tenemos que ser sinceros y tenemos que llegar a pensar que detrás de eso que detonó el Big Bang, que no está encerrado por la materia, porque en la creación del Big Bang pues está la materia, está el tiempo, está el espacio, pero ¿qué es aquello que está fuera de la materia, del tiempo y del espacio? ¿Qué es aquello que está fuera de todo el mundo físico, de todo este universo? Tiene que ser algo que no esté definido por la materia, por el espacio, que no esté encerrado por algo, confinado por algo espacial.
ni le afecta el tiempo, es decir, es inmaterial, es espacial y es atemporal. O sea, no le afecta el tiempo ni la materia. Y la Biblia nos dice que Dios es espíritu, Él no es materia. Y la Biblia nos dice en el Salmo, en los Salmos, si no me equivoco, el Salmo 139, dice, habla de la omnisciencia, de la presencia de Dios, que Dios está en todo lugar. A Dios no lo podemos encerrar en cierto lugar, no le afecta el espacio. Pero también la Biblia nos dice que Dios es eterno, que en Él no hay principio ni fin de días. Por lo tanto, allá en el arranque, el inicio de todas las cosas, de ese huevo cósmico del cual explotó y sucedió todas las cosas, tenemos a un ser que no está definido por la materia, por el espacio ni el tiempo, creando todas las cosas o detonando la singularidad a tiempo-espacio. En esa singularidad tiempo-espacio, el Big Bang, estuvo alguien provocándolo. Si seguimos la ley de la causalidad. Bien, yo sé que aquí pudieran entrar alguien a rebatirnos, pero bueno, esto para nosotros los cristianos poder explicar, bueno, realmente es una buena explicación para poder llegar a hablar en términos de ciencia, en términos, pues sí vamos a llamarlos de ciencia, porque son cosas que se pueden explicar a través actualmente de tantos estudios y análisis que se han realizado. Pero tenemos aquí a la ley de la causalidad. Y la primera premisa de este argumento, recuerden que decía, todo lo que comienza a existir requiere una causa. Bien, y la causa de este universo, detrás de este fenómeno, de esto que sea material, de este universo, de esto temporal, tiene que estar una causa no causada. Alguien que sea mayor que el universo mismo. Y esto lo explica claramente lo que significa el concepto de Dios, un ser creador de todas las cosas. Bien, si seguimos hablando vamos a tratar de terminar ya llegar a definir este argumento, el argumento cosmológico que nos habla a favor de la existencia de Dios. Vamos a pasar a la siguiente premisa. En la siguiente premisa nos dice, el universo comenzó a existir. De hecho, sí, todo lo que comienza a existir tiene un comienzo. El universo comenzó a existir. La teoría del Big Bang nos dice que el universo tuvo un comienzo. Incluso la misma ciencia, cuando hablamos de termodinámica, hablamos de la ley de la entropía. La ley de la entropía nos dice que todas las cosas, o sea, nada, no existe energía infinita. Todo va a ceder su energía tarde que temprano. Por ejemplo, si usted toma una tetera, una ollita donde calienta el café, o agua, hierve el agua. Esa agua usted la apaga y está caliente, pero según pasa el tiempo, esa ollita con agua caliente va a ir cediendo su energía, la va a ir cediendo hasta que totalmente se va a enfriar. Lo mismo va a pasar con el universo. El universo un momento tiene soles, tiene energía, pero un momento la ley de la entropía nos dice que todo se va a acabar. Entonces el mismo universo tiene un principio, pero también está determinado que tiene un fin, según la ciencia. Y cuando hablamos de ciencia no debemos asustarnos como cristianos, porque sabemos que la ciencia fue puesta por Dios. Cuando hablamos de ciencia hablamos de aquello que trata a través del método científico de entender cómo suceden los fenómenos físicos. Si se repiten, los analizamos, los pensamos y tenemos siempre la misma conclusión. Bueno, eso es ciencia, pero no nos debemos asustar porque todo ello realmente es creación de Dios. Y como es creación de Dios, nosotros nos debemos alegrar, como decía el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? El cielo habla de la grandeza de Dios. Y simplemente nosotros nos gozamos nos alegramos cuando vemos que conocemos cómo las cosas trabajan en este mundo físico, porque ello habla de cuán profundo y cuán insondable es la sabiduría de nuestro Dios. Bien, pero el universo comenzó a existir, dice el Big Bang. Tuvo un comienzo, tendrá un fin. Por lo tanto, el universo algo fue causado, ¿sí? Ahora vemos también, cuando hablamos de la teoría de la relatividad de Einstein, lo mismo habla de que hay un espacio, un tiempo, materia. Todo esto también tuvo un comienzo. Perdón, estoy un poco catarrado. Si escuchan por ese ruido. Bueno, gracias a Dios que estamos aquí. Y cuando hablamos de... hay muchos temas que apoyan eso, ¿no? Acabo de hablar de la segunda ley de la termodinámica, de la entropía. Pero todo esto nos dice que el universo tuvo un comienzo. Entonces algo lo causó. Y bien, la conclusión de este argumento, como ustedes pueden ver, debe ser la siguiente, ¿no? La siguiente debe ser, si el universo
todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo tuvo un comienzo, por lo tanto tiene una causa. El universo tiene una causa. Bueno, esa causa concluimos que debe ser algo que trascienda lo material, que trascienda lo espacial, que trascienda lo temporal. Y qué mejor explicación para decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Note usted, en el principio, hablamos de un comienzo como el Big Bang. Creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos espacio, materia y por lo tanto tiempo, la teoría de la relatividad de Einstein. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, y todo, miren, algo interesante, todo lo que es diseñado está intrínsecamente ligado a que todo lo que está diseñado tiene un propósito. Ve usted, todas las aves analiza la naturaleza y se va a dar cuenta que casi que podemos decir todo, a menos que algo no los conozcamos, pero vemos un pajarito, de hecho pensar en el hecho de la importancia de las abejas, de su trabajo de la polinización, tiene un gran impacto en el mundo mismo, en el planeta Tierra. Si nos deshacemos de ellos va a ser un conflicto. Pero vea cómo todo tiene un propósito hasta en el reino animal, pero también en todas las cosas que nosotros cuando diseñamos algo, que no sé aquí, bueno, quien trabaja como diseñador en algo, en algún área, como diseño industrial, diseño de ropa, no sé, diseño, se da cuenta que todo lo que es diseñado intrínsecamente está ligado a un propósito. Si algo tiene un propósito, es que fue diseñado. Pero ¿quién puso ese propósito ahí? El diseñador. Un diseñador pone propósito en aquello que está desarrollando. Cualquier máquina que se puede llegar a diseñar tiene un propósito. No se diseña ninguna maquinaria, nada que no tenga un propósito. O sea, no se diseña algo nomás para que se mueva y genere, esté generando movimiento. De hecho, no, que sea una máquina perpetua, la cual no existe, pero todo se diseña para que tenga un propósito o ejecute ciertos objetivos en particular para lograr un fin. Todo lo que ha sido diseñado tiene un propósito, y si tiene un propósito fue diseñado, y si fue diseñado tiene un diseñador. En este caso podemos ver evidentemente que el planeta Tierra, todo lo que nos rodea, está lleno de propósitos. Tiene que haber alguien que puso ese propósito ahí, un ente, algo. Y bueno, nosotros como cristianos, eso explica perfectamente las razones para decir que ese ente, ese algo, es Dios. Porque la Biblia nos dice que Dios nos ha creado con propósitos. Dios no nos ha diseñado nomás para que seamos elementos perezosos, que no tengamos ninguna ocupación. No, Dios nos ha diseñado con propósitos específicos, y muy generales y también específicos. Bien, casi ya por concluir, dice: la causa no causada, la causa primera de todo fuera del universo físico. Solo hay dos posibilidades: una causa impersonal, la cual sería sin características, podríamos llegar a que fue una casualidad, o una causa personal. La impersonal pues no tiene características. O sea, ¿qué es eso? Que hizo una fuerza ahí magnética o algo que hizo que todo sucediera, lo cual es como no puede ser, porque si ustedes se dan cuenta de cómo es que nosotros los seres humanos hay ciertas cosas que no podemos explicar, que son intangibles, como la manifestación del amor, como el odio, como esas emociones, sentimientos que podemos experimentar, el hecho de tener voluntad, de tener esas ejecuciones en nuestro ser, nos deja ver que solamente son el reflejo de lo que alguien ha puesto en nosotros. Y eso nos dice perfectamente Génesis capítulo 1, que somos hechos a la imagen de Dios. Y la imagen de Dios, pues entendemos que cuando la Biblia dice de la imagen de Dios, nos habla de que ese diseñador puso en nosotros su imagen, es decir, intelecto, razonamiento, voluntad. Nosotros, al ser humano, reflejamos la imagen de Dios, ¿verdad? Y por el hecho de reflejar la imagen de Dios es que tenemos dignidad. Pero nosotros reflejamos al tener voluntad para tomar decisiones, intelecto, pensar, razonar, reflejamos a aquel que nos ha diseñado, aquel que nos ha hecho a la imagen de Dios. Entonces esta causa pues no fue impersonal, sino fue personal, porque tiene capacidad de crear, así como nosotros tenemos capacidad de crear, no de la nada,
Nosotros no podemos crear cosas de la nada, pero Él sí puede crear cosas de la nada, porque la Biblia dice, en el Nuevo Testamento dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Con su palabra Él habló, dice, y vinieron a existir las cosas. El logos de Dios, la mente de Dios. Entonces Él es un ser creador. Nosotros tenemos la capacidad de crear, diseñar cosas, tener intención de crear. Esta causa personal tuvo intención de crear. Es un ser contingente, es decir, necesario, ser trascendente, porque está fuera de este mundo. ¿Cómo podríamos medir a Dios? ¿Cómo podríamos conocer la mente de Dios? Dice la Biblia. Tú me has rodeado, tú estás detrás de mí, tú conoces mi sentarme, mi levantarme, dice el Salmo. A Él le decíamos que el espacio no lo confina. Él no es causado por otra causa, por eso es Dios. Esta causa personal existe sin que su existencia dependa de nada ni de nadie. Tiene el poder para crear de la nada. Bien, entonces esta causa personal tiene nombre y Él se nos ha manifestado. Este es el único Dios. Entonces aquí nosotros hablamos, con este argumento podemos hablar sobre la existencia de Dios. Es un argumento que nos ayuda cuando dialoguemos con alguien o platiquemos con alguien. Nos puede dejar dar muy buenas respuestas, y sobre todo que lo podemos ligar precisamente con el mensaje bíblico. ¿Por qué? Porque bueno, podemos decir, ya que hablamos y explicamos que todo tiene un comienzo, y ese comienzo, detrás de ese comienzo tiene que haber un ser personal, bueno, que tiene capacidad de crear la intención, lo que ya dijimos. Bueno, lo ligamos perfectamente con Génesis capítulo 1, lo que ya dijimos en el principio, un comienzo. Dios, o sea, un ser creador. Dios creó, vea usted, los cielos y la tierra, la materia, el espacio, todas las cosas. Y así lo conectamos perfectamente con la Biblia. Es este argumento cosmológico, y podemos nosotros presentar defensa, como dice la Biblia, con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hay muchos más argumentos. Está el argumento teleológico, el cual la verdad me encanta, porque es un argumento que se conecta perfectamente con podríamos llamarle también el argumento del diseño, porque cuando hablamos de teleológico estamos hablando de explicar el porqué de las cosas, ¿no? Porque cómo es que se creó todo esto. Por eso se llama el argumento del diseño, porque todo está es sumamente complejo. Las cosas en el mundo tienen una complejidad tal que no hay otra manera de explicarlo. Por ejemplo, la creación de todo el universo mismo, el universo mismo está controlado por ciertos parámetros muy finos, muy claves, que sin la ayuda de estos parámetros, sin estos, no fuera posible la vida en todo el universo, ni tampoco en nuestro sistema solar. El explicar el ADN es como un lenguaje de programación. El ADN está en nosotros, hablando de biología, y el ADN define todo lo que nosotros, el genotipo, el otro es el genotipo y se me fue el otro, pero define todo lo que son nuestras características externas, todo lo que nosotros somos. Es un lenguaje de programación que describe todo lo que nosotros somos. Pero vea usted, es como un lenguaje de programación, como ahora actualmente a un robot se le puede meter un lenguaje de programación y el robot va a ejecutar todo de acuerdo a ese algoritmo. Así nosotros también ejecutamos de acuerdo al algoritmo que está dentro de nosotros, por el cual Dios puso en nosotros. Bueno, el argumento teológico o el argumento del diseño es grandioso también para nosotros hablar de la existencia de Dios. Y bueno, no vamos a entrar a especificarlo a detalle, porque si no este podcast se va a hacer muy largo. Y cuando hablamos de la unicidad de Dios, hablamos de aquel Dios que es único, aquel Dios creador de todas las cosas. La Biblia nos dice en Deuteronomio 6:4 que Dios es uno. Gálatas 3:20, en el Nuevo Testamento Dios, esta misma doctrina, enseñanza, se sigue diciendo Dios es uno. Y este Dios creador de todas las cosas es único, es decir, que Él no tiene igual, no tiene comparación. La palabra unicidad viene del latín unicitas, y unicitas es que es único, que no tiene comparación, que es único en su especie, en su ser, que no hay otro que se le pueda comparar. Y eso es lo que nos dice Dios en su escritura. ¿Con qué me compararéis a mí? Dice, pues no podemos comparar a Dios con nada, porque tan solo pensar en lo grande que es un universo, y que el mismo universo, como dijo Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado. Si en nuestra mente no nos cabe lo grande que es el universo, estamos hablando de que el universo tiene, si hablamos de la edad del universo,
Es un tiempo que no nos cabe a nosotros, es un número que no nos puede caber en la mente. Y si ese número no nos cabe en la mente, y la Biblia declara que el universo mismo no puede contener a Dios, y el universo mismo, su longevidad no nos cabe en la mente, ¿cómo podría cabernos el creador de todas las cosas? Quien ha ajustado todo finamente para que la vida sea posible en este mundo, en este universo. Bien, entonces Él es único. La Biblia nos dice que no tiene por igual. En los evangelios, en Juan 4:24 se nos revela la naturaleza de Dios, que Dios es un ser espiritual, pero este ser espiritual que trasciende todas las cosas, como dice los profetas también, que Él es el Padre de todas las cosas, de Él procede todo. Él está rodeado de atributos, como lo dice todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, pero cuando vemos como el Salmo 139, que nos dejan ver la omnisciencia, la omnipresencia, es decir, el que Él, como Él ya tiene, dice el salmista, aún no está la palabra en mi lengua y tú, Señor, ya la sabes. Es decir, el Señor conoce el tiempo, conoce más allá del tiempo, el futuro, conoce todas las cosas, la información, los pensamientos, antes de que se produzcan en mí. El Señor ya lo sabe. Entonces la Biblia nos deja ver que este ser es un ser que tiene un gran poder. Allá en Apocalipsis 1:8 nos dice que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Nosotros encontramos en otros pasajes en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, nos dicen: contenderé yo con el omnipotente. Hablando omnipotente, es decir, aquel que tiene todo el poder. Pues cuando vemos toda esta creación y que esta creación nos abruma y no podemos comprenderla en su totalidad, ¿cómo podríamos comprender a aquel que ha creado todas estas cosas? Definitivamente tenemos que concluir que Él es único y que Él está rodeado de atributos. Pero nos encanta también saber que este ser que es único y que no tiene otro igual, Él está rodeado de atributos y que en su naturaleza, en sí mismo, Él es amor y es bueno. O sea, Dios, la Biblia nos dice que Dios es amor, que la Biblia nos dice a través de todos los salmos que Dios es misericordia, que Dios es bondad. Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre, porque Él es bueno. Cuando hablamos de estos atributos de amor, la misericordia, la gracia de Dios, pues debería dejarnos, bueno, lo voy a decir con estas palabras, como enamorarnos o pensar que este ser creador de todas las cosas no es un ser malo en sí mismo, sino que es un ser que es bueno, del cual emana bondad, misericordia, emana el amor. Él es único, ese es Dios, y no hay otro que se le pueda repetir. Por eso hablamos en la Biblia, Dios es cuidadoso en decirle a su pueblo que no tenga otros ídolos. Sin embargo, Romanos capítulo 1, como leímos, el hombre en general ha buscado desechar a Dios. Pero ¿cómo podríamos desechar a aquel que es bueno? O sea, tú desechas a aquel que es malo, porque las culturas cananeas tenían ídolos, no dioses, o le llamaban dioses, pero sabemos que son pseudo dioses, porque el único Dios verdadero es el eterno que se nos ha revelado. Ahora en el Nuevo Testamento, Jesucristo. Pero esas culturas cananitas que tenían a dioses como Baal, Asterot, un dios Baal que pedía que sacrificaran sus hijos por fuego, que había sacrificios humanos. ¿Cómo podría el ser humano servir a un Dios que le pide que se sacrifique, que dé su hijo en fuego? Esencialmente son malos, son malvados. Nosotros sabemos que por la revelación bíblica no es otra cosa más que demonios, y que cuando nosotros vemos al Dios verdadero, que dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas en esto consiste el amor de Dios, a que nosotros, siendo malos, siendo pecadores, Él vino y murió por nosotros. Él se humanó, Él se encarnó, ese único Dios verdadero, creador de todas las cosas, que dice la Biblia que por el aliento de su boca se fueron creados el ejército de los cielos, todas las cosas, el cielo y la tierra. Ese es el creador, dice la Biblia, que vino y se humanó. Primera si hablamos allá en Timoteo 3:16, dice que indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Todos sabemos que Jesús es Dios. Y bueno, este ser único se manifestó en Jesús y se nos ha revelado a nosotros. Bien, con esto queremos terminar este podcast, donde hemos hablado de la existencia de Dios. Quizá no
con todos los argumentos que pudiéramos presentar. En otra ocasión nos gustaría profundizar en el argumento teleológico, en el argumento moral, en el argumento ontológico, que son argumentos a favor de la existencia de Dios. Y bueno, son ideales, porque cuando estamos por ahí inmiscuidos en pláticas con personas que queremos evangelizar, esto prepara perfectamente el terreno, porque si alguien no cree en Dios y nos reta o afirma no creer en Dios, bueno, nosotros podemos dar una razón de nuestra fe y explicar y conectar esto perfectamente, los argumentos, con las escrituras y presentar el evangelio finalmente, que es lo que queremos, ¿verdad? Que la gente conozca lo que nosotros hemos conocido bien. Hemos encontrado un tesoro y queremos compartir este tesoro. Lamentablemente a veces sabemos que, como dice la escritura, ¿verdad?, que la gente ama más las tinieblas que la luz, pero bueno, para eso vino el Hijo del Hombre, para darnos vida y vida en abundancia. Que pasen una excelente noche, Dios les bendiga, nos vemos en su siguiente podcast.